placer darles la bienvenida a esta mesa de debate que clausura por este año el ciclo que hemos titulado Compostela 2023-2027, presente y futuro, y que es una relación directa con el periodo temporal que ocupa la actual legislatura municipal y el periodo entre 2 años jubilares que tanta importancia económica tienen en Galicia y en Santiago en particular. También quiero dar la bienvenida a los que nos están siguiendo en directo a través de nuestro canal de YouTube y a los que lo puedan hacer en diferido en próximas fechas. El debate de hoy lleva por título el impacto económico y social del Camino de Santiago en la ciudad, en el que exploraremos uno de los fundamentos de la economía de nuestra ciudad y el papel clave que desempeña el Camino de Santiago, el fenómeno del Camino de Santiago. Para ello contamos con 2 destacados expertos de nuestra Universidad Compostelana. José Antonio Redondo, que es catedrático de Economía Financiera en nuestra universidad, por supuesto, tiene un larguísimo currículum tanto en la gestión como en el análisis económico. Y Miguel Vázquez Taín es también profesor universitario de Economía Pública y Sistemas Fiscales, es presidente del Consello Galego de Economistas y ha publicado numerosos artículos y estudios. A los dos les agradezco enormemente su colaboración y su presencia hoy aquí. También nos acompaña Dolores Álvarez. Loli reúne la doble condición de ser miembro de nuestra Junta Directiva y profesora de Organización de Empresas también en la Facultad de Económicas. Y esa doble condición la hace, la consideramos la persona ideal para presentar a nuestros invitados de hoy y para moderar y dirigir el debate. La elección del tema responde a la creciente importancia que el turismo viene teniendo en la economía de nuestra ciudad, especialmente tras la configuración del Camino de Santiago como un elemento de atracción turística de primer nivel. En el debate que esta situación está generando, se hace necesario contar con la opinión de los expertos y contactos objetivos, de manera que podamos generar una opinión fundada y tomar decisiones alejadas de los elementos demagógicos que nos inundan hoy en día. Este debate pretende ser un espacio de reflexión para optimizar los beneficios del turismo de una manera sostenible y equilibrada. Por eso os invitamos a participar en esta discusión que no solo trata de cifras, sino de construir un modelo turístico respetuoso con la identidad de Santiago de Compostela. Y bueno, sin más, agradecerles que hayan elegido estar hoy con nosotros y tiene la palabra Rodi. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, por mi parte, pues también quiero transmitir a todos un cariñoso saludo de bienvenida, ¿no? A todos los amigos, socios, ¿no?, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que hoy pues, nos honráis con vuestra presencia. Aunque ya de unas pinceladas pues, someras del presidente, pues me gustaría un poco profundizar en la presentación de nuestros invitados, ¿no? José Antonio Redondo López y Miguel Vázquez Taín. 2 personas, como decía el presidente, de prestigio, un reconocido prestigio, con los que bueno, pues vamos a tener la oportunidad pues, de conversar, de intercambiar pues, ideas y conocimientos sobre un tema pues, tan importante como es el impacto económico y social del Camino de Santiago. Entonces, permítanme que antes de empezar el coloquio, pues dé unas pinceladas para aquellos que no le conozcan, porque bueno, creo que será muy pocos, pero bueno, seguro que algunas cosas de su currículum pues conviene destacarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaré por José Antonio Redondo, ¿no? La vida, como saben, de José Antonio Redondo pues está muy ligada a la Universidad de Santiago.
Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad, con premio extraordinario, y catedrático de Economía Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago desde 1987. Ha sido pues, una figura clave en la investigación y en la enseñanza universitaria. Entre sus logros académicos destaca su labor como vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, director constituyente del Departamento de Economía Financiera y su participación en la dirección de varios programas de máster. Uno de ellos, de los más prestigiosos que ha tenido pues, la Universidad de Santiago, pues, es el máster de rehabilitación. Además, pues, ha publicado una serie de libros y artículos que creo que han contribuido significativamente al campo de las finanzas empresariales, abordando temas tan importantes que van desde la teoría de la inversión financiera hasta la gestión de riesgos y la regulación financiera. También ha liderado proyectos de investigación financiados por la Xunta de Galicia, que abordaron pues, cuestiones como la eficiencia del mercado bursátil y el desarrollo de sistemas expertos para la valoración de proyectos de inversión. Pero la vida profesional de José Antonio Redondo pues, también está ligada a otras instituciones públicas, asumiendo en ellas pues, muchas responsabilidades como director general del Instituto Galego de Vivienda Solo entre los años 1995 y 2005 y prestando pues, servicios como consellero mayor del Consello de Contas de Galicia entre 2015 y 2023. Por último, pues también cabe señalar que José Antonio Redondo es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España y de la Real Academia Galega de las Ciencias. Por su parte, pues también Miguel Vázquez Taín, pues además de ser licenciado también en Ciencias Económicas y en Derecho, es doctor en Economía por la Universidad de Santiago. Actualmente ejerce, como ya dijo también el presidente, de profesor titular de Economía Pública y Sistemas Fiscales en la Facultad de Económicas. Su investigación se centra en el ámbito de la economía del sector público, la fiscalidad empresarial y la fiscalidad internacional. Es también autor de varios libros y artículos publicados en revistas internacionales de gran prestigio y ha colaborado pues, en diversos proyectos de investigación de carácter competitivo. Cuenta también con una amplia experiencia en el asesoramiento tanto de entidades públicas y privadas, ¿no? En este ámbito pues, podemos señalar que ha realizado a través de la USC pues, más de 125 asistencias técnicas. También es destacable pues, que posee una amplia experiencia en la gestión académica, derivado fundamentalmente del desempeño de distintos puestos, tales como pues, vicedecano en la Facultad de Ciencias Económicas, secretario del Departamento de Economía Aplicada y vicerrector de Economía de la Universidad en los dos mandatos del rector Senenbar. Actualmente también, como ha señalado ya el presidente, es decano y presidente del Colegio de Economistas de A Coruña y presidente del Consello Galego de Economistas. Bueno, esto es simplemente pues, una pincelada de su currículum, ¿no? Pero creo que es importante pues, destacar, ¿no? Para que todos ustedes pues, los conozcan. Bien, pues después ya de esta presentación pues, comenzamos ya el coloquio. Y lo vamos a hacer pues, bueno, con algo que todos sabemos y que no cabe duda hoy de que el Camino de Santiago tiene un impacto económico y social en la ciudad de Santiago, debido fundamentalmente, pues entre otras cosas, a que constituye un polo de atracción para peregrinos y turistas y también pues, por la proyección que hace de la ciudad fuera de Santiago. Entonces, a partir de este hecho, que como digo, pues es algo que nadie cuestiona, pues podemos preguntarnos, ¿es posible cuantificar este impacto? Es decir, ¿hay indicadores y qué indicadores utilizamos para ello? ¿Está aprovechando pues, la ciudad de Santiago todo el potencial que genera la afluencia de peregrinos y turistas a la ciudad? Claro, estas son bueno, dos cuestiones con las que podemos empezar este coloquio, si os parece. Empiezo yo, muy bien. Bueno, resulta evidente que sí. No es porque lo diga yo, sino que hay estudios que realmente se han centrado
en ver el impacto del turismo y la ciudad como foco donde de alguna manera se aglutinan una serie de elementos que hacen de Santiago algo especial. Creo que es interesante señalar como ejemplo. Muchas veces yo he oído críticas relativas a los recursos públicos que se utilizaron en su día en la rehabilitación de la catedral. La catedral y su significado para mí es una de las empresas más importantes de Galicia. Y para dar algunos datos, me baso fundamentalmente en un estudio hecho por dos profesores. La Facultad de Económicas ha investigado, hay buena gente que trabaja en estos aspectos, y hay un estudio del impacto socioeconómico del Camino de Santiago de Melchor Fernández y Dolores Ribeiro, en el cual, por dar una serie de datos, podemos decir que la catedral el impacto de la catedral ha sido de 36,5 millones de euros, las reformas. El impacto indirecto de la actividad generada alrededor de las obras se sitúa entre 200 y 244 millones, y el estudio estima que el impacto económico durante la restauración ha sido de unos 250 a 300 millones. Hay que partir de la base que se centra fundamentalmente y evidentemente en tres líneas, que es la rehabilitación del Pórtico de la Gloria, en la cual se invirtieron por la Fundación Barrier de la Maza 6,3 millones, la restauración de la fachada principal por un importe de 1,7 millones, la restauración de la cubierta 4,5 millones y todas las inversiones que se realizaron en el entorno de la catedral, que ascienden a un presupuesto de 17 millones. Esta situación, este estudio también se centra en el impacto laboral, con la creación de 15 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos. Unos 375 nuevos empleos, además. Estos datos nos permiten verificar que el papel de la catedral como motor económico es fundamental, no solo para Santiago, sino evidentemente para todo el camino. En el trabajo se estima que el valor económico del patrimonio cultural de la catedral y el Camino de Santiago se estima en 1.562 millones de euros, lo que representa el 0,14 del PIB español y el 1,56 del PIB gallego. Creo, por tanto, que todas estas obras pues, han tenido un notable impacto, directo, ya digo, indirecto, en este caso centrado fundamentalmente en lo que son las obras de rehabilitación, pero todos somos conscientes del impacto que todo esto tiene en la hostelería, en el comercio, en los locales en los que de alguna manera pues, se venden productos relacionados con el camino. Y yo creo que en ese sentido, ya digo, todo el dinero invertido ha sido de alguna manera algo esencial para esta ciudad. Ojalá sigamos por el mismo camino, porque será la forma de asentar de alguna manera o transmitir que ese dinero no es un dinero de alguna manera desperdiciado, como tanto dinero se desperdicia en otras cuestiones. Es un dinero esencial para la ciudad, esencial para nuestro patrimonio cultural, esencial para mantener pues, esta ciudad que es el alma, y yo creo que el alma de lo que fue la configuración de Europa. Iba a decir al final, pero lo digo ahora por si me olvido, que es una pena que no luchemos todos por conseguir alguna institución europea que reconozca, que tenga la sede en Santiago y reconozca la labor que Santiago ha representado.
tendríamos que reunirnos todos, empezando por la sociedad económica y el resto de instituciones de Galicia, para conseguir pues, lo que para mí sería pues, algo fundamental. Bueno, eso es un poco perdonar por el tiempo, pero ahí, Miguel. Bien, muchas gracias. Bueno, yo primero me gustaría agradecer la invitación a la Real Sociedad, porque yo creo que, bueno, pues analizar este tema entre todos creo que es importante, ¿no? Y sobre todo lo que yo pretendería aquí, más bien es dar alguna información que tenemos elaborada y compartir opiniones, incluso interaccionar con vosotros, con lo cual te voy a trasladar algunos datos o algo así, luego lo podemos comentar entre todos, ¿no? Para no repetirme lo que decía José Antonio, bueno, está claro que a ver, es muy fácil medir el impacto, yo no hablo solo del camino, sino del camino y el fenómeno de la catedral como atractivo de la ciudad de Santiago, ¿no? Y es verdad que el camino en otras villas, y José Antonio mencionó algunos estudios que se han hecho en nuestra facultad, cuando pasa por pueblos pequeños es relativamente sencillo medir el impacto, pero el impacto, medirlo para una ciudad como esta es mucho más complicado, por lo tanto, y a veces la medición de los impactos daría lugar a que a veces, si sumamos un impacto de cada sector, eso no suma 100, que muchas veces suma 150 o 200, porque cada uno lo suyo le da un valor importante. Con lo cual, tenemos que analizar determinadas cifras, a mí me gustaría trasladar algunas cifras, ¿no? Entonces, es verdad que el camino proyecta la ciudad hacia afuera, el camino y la catedral, que es un fenómeno asociado al camino, ¿vale? Y a la ciudad, y eso se plasma en el número de visitantes. Y aparte es un fenómeno creciente en los últimos años. Es decir, para que tengáis una idea, desde el año 2005, que bueno, tenemos estadísticas de visitantes, el número de visitantes se ha incrementado un 75% entre el año 2005 y el año 23, con lo cual es una cantidad importante, ¿vale? Y es verdad que incluso de esos visitantes, el grueso son extranjeros, con lo cual la proyección exterior, ¿vale? El crecimiento de los extranjeros, el número de viajeros extranjeros es de 142%, o sea que hay un incremento significativo de visitantes y eso de alguna forma proyecta la ciudad hacia afuera, ¿no? Es verdad que el impacto no solo es en los visitantes, que luego hablaremos del turismo, yo creo que hay unas preguntas que están preparadas para ver el efecto positivo y en algunos casos el efecto negativo que esos turistas pueden tener en la ciudad, ¿no? Hay también una proyección que al final se plasma, pues como decía José Antonio, en inversiones en patrimonio, en incremento de la oferta cultural, en la posibilidad, y yo también me sumo a la reivindicación de que en la medida en que somos una ciudad con una proyección exterior podamos atraer instituciones o sedes de algunas entidades que puedan radicar aquí. Eso todo al final tiene un impacto económico que, como decía, es muy difícil medir y por lo tanto podemos dar pinceladas para hacernos una idea del peso que puede significar toda esta afluencia de turistas ligados a la catedral y al Camino de Santiago en la ciudad, ¿no? Entonces, si analizamos el empleo, pues aproximadamente el 15% de los trabajadores por cuenta ajena trabajan en servicios de alojamiento, que están directamente relacionados, servicios de comidas y bebidas y comercio al por menor, excluido vehículos. El 15% por cuenta ajena y el 26% de los autónomos. Es verdad que en esos sectores también los que vivimos en Santiago vamos de restaurantes y vamos de bares, pero bueno, habría que añadirle a todo eso pues los consumos de esos sectores, con lo cual tiene un impacto económico que más allá de las cifras, ¿vale? Pues en términos de empleo se ve claramente, ¿no? Entonces yo creo que el impacto es positivo, eso no cabe ninguna duda. Es verdad que, y eso supongo que también lo saldrá a lo largo de la exposición y luego después en el debate, pues es verdad que la afluencia de visitantes, sean peregrinos o turistas, en determinadas épocas y en determinadas zonas, pues es verdad que genera unas externalidades negativas que tenemos que ver cómo buscamos un punto de equilibrio, ¿no? Y aquí, pues aquí lo decía antes el presidente, bueno, pues lo que tenemos que ver es reflexionar qué modelo queremos, ¿no? Y qué tenemos que hacer, y ahí la sociedad civil tiene mucho que decir para reconducir y evitar esas externalidades negativas y aprovechar las externalidades positivas, ¿no? En todo caso, antes Loli decía, bueno, eso es una realidad. Juan Antonio la cuantificó de una forma, yo di unas cifras para darnos una idea del peso que genera los visitantes asociados al camino, ¿vale? Pero ella decía si realmente estamos aprovechando el potencial, ¿no? Entonces, claro, para aprovechar el potencial, esos que nos visitan tienen que quedarse aquí pernoctando y tienen que generar actividad económica. Y ahí es donde las cosas ya empiezan a diverger un poco, ¿no? Porque antes yo decía que el número de visitantes es del 75%, 73 y pico, se ha incrementado entre el año 2005 y el año 23, pero el número de pernoctaciones de la gente que se ha quedado aquí a dormir solo se ha incrementado un 40%, es decir,
tenemos más visitantes que incremento de visitantes que incremento de pernoctaciones, que al final son gente que, además del propio gasto en el hotel, pues consumen otro tipo de bienes, de comercio, y por lo tanto ahí tenemos esa divergencia que, bueno, que creo que queda recorrido por aprovechar, ¿no? Queda recorrido por aprovechar. Aparte es especialmente, es verdad que si segregamos, tampoco quiero aburrirles con cifras, pero estos datos los tenemos preparados, tanto que son visitantes nacionales como visitantes extranjeros, pues incluso el incremento de las pernoctaciones de los visitantes nacionales pues es prácticamente, en estos 19 años se ha incrementado apenas un 10%. Es verdad que los extranjeros que han venido aquí más o menos duermen, pero ahí hay un margen de recorrido para aprovechar realmente ese potencial, ¿no? Y además también, cuando luego nos comparamos, esto luego hablaremos también del debate de la tasa turística y de la realidad del sector, cuando nos comparamos con otras ciudades, en la realidad de otras ciudades vemos que los ratios de pernoctación por visitante, es decir, cuántas estadías hace aquí una persona que visita la ciudad, son de los más bajos de las ciudades turísticas, con lo cual quiere decir que la gente viene aquí, duerme un día, duerme 2 lo máximo. De hecho el ratio medio, si lo quieren saber ustedes, es un 1,72%, 1,72, es decir, que cada visitante que viene aquí, por cada visitante hay 1,72 pernoctaciones frente a ratios de otras ciudades que están por encima del 2 o por encima del 3. Entonces, aún queda mucho potencial por aprovechar de esta riqueza que tenemos, que es el camino y el fenómeno de la catedral. Y obviamente luego tenemos que ver cómo conjugamos ese aprovechamiento limitando esas externalidades negativas. Bueno, y esto sí hacemos comparaciones, bueno, antes dije los números de visitantes, pero los peregrinos han incrementado un 375%, o sea, los que recogen la Compostela. Los visitantes o el tráfico que ha pasado por el aeropuerto de Santiago también, que son viajeros, es verdad que no tienen por qué radicar aquí, pero para que veamos un poco la relación entre flujo de pasajeros y pernoctaciones, ¿vale? Pues hay una divergencia importante y por tanto aún tenemos que ver qué oferta turística somos capaces de ofrecer como ciudad, ¿vale? Más allá de lo que es la catedral y el entorno, para poder atraer, a lo mejor no a más gente, pero que esa gente se quede aquí más tiempo y por lo tanto tenga un impacto económico mayor en la ciudad, ¿no? Como introducción estamos, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces avanzando un poco y también, bueno, pues todos los días pues aparecen noticias en los distintos medios de comunicación, ¿no?, que se hacen eco pues de la masificación turística de ciertas ciudades como Venecia y otras capitales europeas, incluso pues también en España, por ejemplo Barcelona, pues Canarias, etcétera, ¿no? Y vemos que, bueno, pues por lo que sale en la prensa, pues esta masificación turística pues tiene una enorme incidencia tanto en el tejido urbano, sobre la ciudad y también sobre los ciudadanos, ¿no?, produciendo pues en muchas ocasiones pues numerosas consecuencias negativas, ¿no?, que van desde pues un creciente desplazamiento espacial de residentes, de cascos a lo mejor históricos a zonas periféricas, de la saturación pues de infraestructuras y los servicios de la ciudad, incluso pues la especulación inmobiliaria, ¿no?, en torno a las viviendas turísticas, ¿no?, lo que repercute después en el alza de precios de las viviendas, tanto de las viviendas de alquiler como de la compra. Entonces, a partir de estos datos que salen todos los días en la prensa, pues podríamos bueno, pensar, bueno, ¿qué pasa en Santiago? Efectivamente, ¿no?, nos acaban de señalar que en estos últimos años pues Santiago ha experimentado un aumento, ¿no?, de turismo, de peregrinos en general, de visitantes, ¿no? Pero ¿eso es excesivo? Podemos decir, o podemos hablar también de masificación. Eso es la primera cuestión. La segunda, podemos culpar al turismo, tal también como muchas veces se oye, ¿no?, en la calle, del incremento de precios de alquileres de la vivienda y de ese desplazamiento también que existe en nuestra ciudad, ¿no?, de los residentes del casco histórico hacia la periferia. ¿Qué políticas, dado que tenemos un director del Instituto de Vivienda y Suelo, ¿no?, pues qué políticas de vivienda y de rehabilitación debería desarrollarse pues para resolver este problema, o si las que existen son adecuadas, porque no lo sé? Bueno, hay políticas, muchas políticas. Podríamos pensar en crear una empresa pública que haga 180.000 viviendas, pero será en el año 30 o 40. Yo viví una etapa, yo creo que la más gratificante que tuve fuera de la facultad, que es
ser director general del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Pero en primer lugar quiero también manifestar una experiencia que yo tuve. Yo no suelo subir mucho al centro histórico, vivo en Vidán, allí entre varios bares y cafeterías, y allí hago mi vida. Entonces subir aquí para mí tengo alguna limitación y me cuesta. Pero un día quedé con unos amigos en el restaurante Sexto, a comer, y me pasó una experiencia increíble. Llegué a la altura de Correos, iba a cruzar la calle del Franco, y era como si estuviera ante un río que me era imposible cruzar. Y dije yo, pues vamos a tener que hacer un puente para cruzar la calle, porque era imposible. Me llevó por lo menos 6 o 7 minutos, porque aquello era increíble, y en el mes de septiembre además. Entonces es muy difícil. Ciudades como Santiago vamos a llegar ya a los 500.000 peregrinos este año. Es decir, el año pasado fueron 4.700 y algo, pero este año se prevé llegar al número 500.000. Como decía Miguel, son peregrinos que vienen y se van, y las pernoctaciones pues no son lo que debería ser. Evidentemente pues hay otros lugares, zonas de playas, que tienen otro estilo. De todas formas, yo creo que, salvo el paso de la epidemia, que fue nefasto para el sector, este año fue, por algún amigo que tengo de ese sector, fue un año espectacular, y va a seguir siendo así. Es decir, cada vez va a haber más. La masificación yo creo que va a ser muy difícil. A mí lo que me preocupa es el abandono es decir, este concepto de gentrificación, es decir, la expulsión realmente del ciudadano. Tengo aquí que también quería decir, es que todo esto, este es un documento que yo tengo, que es la gestión de la rehabilitación de la ciudad histórica de Santiago, que es del 8 de enero de 1956. No, perdón, 1996. 56, tenía yo 5 añitos. Y dice ese documento: forman el ámbito de la ciudad histórica 2.829 edificaciones, con un total de 6.717 viviendas, de las que el 85% se encuentran habitadas. Se consideran en buen estado un 50%, mientras el 40% precisan de rehabilitación ligera o media. En la ciudad histórica viven 18.000 personas. Si nos vamos a otros datos que tengo por ahí, otro dato, en la ciudad histórica, según un dato que tengo yo de 2007, vivían 4.055. En el 2005, 3.900. Claro, eso representa en qué vamos a convertir la ciudad. La rehabilitación, primero la masificación, es un factor que nos lleva a rechazar esa calle, ese río que yo veía, viviendo ahí tiene que ser horrible. Pero aparte la rehabilitación es compleja, es decir, realmente los edificios están súper protegidos, y a veces yo siempre distinguía entre lo que era la rehabilitación de una vivienda del siglo anterior o de hace 2 siglos con la arqueología. Una rehabilitación de una vivienda no es una rehabilitación arqueológica. Es decir, las viviendas hay que adaptarlas a nuestro modo de vida actual. Vivir hoy en la ciudad, el casco histórico en el centro, pues no nos permite, sobre todo para los que ya vamos en edad avanzada, pues una vida que podamos tener movilidad, que podamos tener acceso a compras, acceso a mantenimientos, y eso se convierte en algo muy difícil. Por eso yo veo que tenemos que centrarnos en una rehabilitación más razonable, muy subvencionada, eso sí, porque realmente son viviendas
que su rehabilitación en mi cara, y esta ciudad es muy distinta a otras. Yo soy de Lugo y en Lugo hicimos una rehabilitación en su día con otra forma de enfocarlo. En Lugo, todos los que sois de allí y conocéis, hay el barrio de la Tinería. El barrio de la Tinería, nosotros desde el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo iniciamos un programa que sería imposible en Santiago. Empezamos a comprar viviendas, no se sabía, un poco camuflado, porque si venía la administración se multiplicaba el precio por 20. Compramos muchas viviendas, las rehabilitamos y las entregamos a jóvenes. Porque yo creo que en los cascos históricos, si hacemos programas que permitan acceder a jóvenes, que son los que tienen movilidad, que son los que se pueden permitir el lujo de no tener coche, que aparcar o aparcar en aparcamientos periféricos, yo creo que ese es un camino. Pero ya digo, en el casco histórico va a ser difícil. Después en vivienda, realmente aquí hay una desgracia terrible. Nos faltan 1.825 ciudadanos para llegar a los 100.000. Y el pasar a 100.000 es clave. Deberíamos subvencionar, encontrar por ahí a alguien a 1.825 y meterlos como sea y empadronarlos. Y lleguemos a los 100.000. Pero llevamos empantanados años y eso nos cuesta. Yo creo que también la política se debería hacer desde una perspectiva no solo de ciudad, sino área metropolitana. Si uno va a Ferrol, se encuentra que en Narón, Ferrol llega a lo que llega, pero uno ve Narón y está incrustada en Ferrol, sin ordenación urbana ninguna, y digo, bueno, pero aquí las necesidades son para todos. Es decir, ¿qué es Santiago si contamos Ames y Teo? Y todo lo que nos rodea, por decir los dos grandes municipios que nos rodean. Entonces yo creo que en ese aspecto es complicado. Tampoco que nadie espere que las soluciones van a venir rápido. Yo en mis 10 años en Santiago hicimos 1.700 viviendas. Porque las viviendas no es construirlas, es desarrollar el suelo. Fue expropiar suelo. Y eso es muy costoso. Y es socialmente muy difícil. Entonces, pues bueno, hay que tener fe, pero yo sobre todo lo que pediría a los que hoy gobiernan, flexibilidad. También hay una cosa muy importante, que yo tuve la suerte de vivir. Yo estaba en un gobierno donde el presidente Fraga y un gobierno donde el señor Bugallo y Gerardo Esteve, y desde España con el consorcio, aquí no había distinciones. Aquí la única distinción es que no se podía perder un duro, aquellos eran duros, para la ciudad. Y así fue. Y a veces en la política, pues, dar pasos es complicado, pero son pasos para toda la ciudad y todos los ciudadanos. Y yo creo que eso es fundamental, que todos nos pongamos de acuerdo. Aquí tenemos al consorcio, tenemos al ayuntamiento, tenemos a la Xunta, son los que tienen que trabajar. Las oficinas de rehabilitación, desde mi perspectiva, tienen que ser más ágiles, porque no nos olvidemos que vienen del orden de 6.820 millones a través de los programas Next Generation. ¿Qué vamos a hacer? ¿Perderlos? Hay que presentar proyectos para rehabilitación, me refiero, y eso, como no espabilemos, se va a perder, porque los procesos de trabajo con vivienda, regeneración urbana, rehabilitación, son muy lentos. Bueno, ya no ocupo más, ¿no? No sé si quieres apuntar algo Sí, más, bueno, este tema. para ir navegando por lo que me deja José Antonio, y tú preguntabas si había un excesivo turismo, creo que Sí. esa era la pregunta. Sí. Entonces, bueno, quizás lo que hay es No, sí, excesivos... podríamos considerar ese bueno. incremento como una masificación. Bueno, lo que pasa es que depende de qué tipo de turistas, es decir, es verdad que tenemos muchísimos excursionistas, tenemos muchísimos visitantes, pero nos faltan turistas
por decir una manera, que como decía antes, que utilicen más que la almendra de alrededor de la catedral. Claro, es verdad que al focalizar toda nuestra oferta en la catedral y los alrededores, ahí hay una masificación que es indudable. O sea, podemos, no hace falta tener ningún tipo de prejuicio ni vivir ahí para, como decía José Antonio, cuando llegamos al centro, encontrarnos con esa marea. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es como ciudad reflexionar qué oferta podemos poner encima de la mesa que de alguna manera permita que la gente salga de ese entorno, ¿no? Y de hecho, pues hombre, a ver, yo puedo sacar aquí un tema de debate, pero nosotros tenemos en su momento una ciudad de la cultura que, bueno, tuvo su génesis y tuvo sus problemas inicialmente y la cuantificación, pero la hemos, perdonando la expresión, estragado utilizándola como una oficina privilegiada. Yo creo que ahí habría que dotar de contenidos que pudiesen atraer y que la gente, por lo menos que viene a Santiago, tenga una mañana para ir a la catedral y otra mañana o una tarde para ir a la Ciudad de la Cultura. Y por lo tanto ya descongestionaríamos, porque cuando analizamos el sector hotelero en Santiago y lo comparamos con el entorno, vemos que el sector hotelero no está tan masificado. Es decir, nosotros, y ahí está mi compañera María Bastida, entonces vamos a compartir algunos datos. María, gracias por echarnos una mano, pero hemos hecho algún trabajo juntos y viendo la evolución del sector hotelero, vemos que el número de plazas de Santiago comparado con las 13 ciudades más importantes turísticas en España no ha crecido. Los ratios de pernoctación por habitante son los más bajos, es el cuarto más bajo de esas 13 ciudades más importantes. La ocupación media de los hoteleros, de los hoteles, también está muy por debajo de la media y con una tendencia creciente. Las tarifas medias de los hoteles en Santiago también están muy por debajo de la media de otros lados, con lo cual, si nosotros fuésemos capaces de ofrecer una oferta turística atractiva, tenemos un sector hotelero que tiene cabida y no está masificado, y ese es el turista, el visitante, llamémoslo como queramos, que realmente puede tener impacto económico en Santiago, ¿no? Y luego te hacías una pregunta si esto puede tener algún impacto sobre los alquileres, y entonces ahí es verdad que hay un problema del alquiler en Santiago, pero es un problema generalizado en casi todas las ciudades, ¿vale? Y que no necesariamente tiene que estar asociado al fenómeno del turismo. Es verdad que aquí tuvimos pues el tema de la vivienda de uso turístico, con esa regulación cambiante, que inicialmente se hacía una propuesta y luego se mudó, y ahora soy incapaz casi de decir en qué estado está, pero cogiendo cifras y datos, que yo creo que al final es lo que hay que poner encima de la mesa, pues el Observatorio de Vivienda Pública de Galicia, que yo no sé si depende del GBS, José Antonio, pero depende de la Asunta, ¿no? Pues publica los datos de alquiler de todas las ciudades gallegas o de las grandes ciudades. Bueno, desde el año 2014 al año 23, Santiago, de las 7 grandes ciudades gallegas, es la segunda que menos ha incrementado. Con lo cual está Orense, que fue la que menos incrementó, está Santiago, y luego las otras ciudades en donde no tienen ese fenómeno turístico, pues han incrementado los alquileres más que Santiago, ¿no? Entonces, es verdad que hay una presión también sobre los precios de las viviendas ligada al turismo, pero no se puede echar toda la culpa del precio de la subida de los alquileres al turismo para demonizar un sector, que luego supongo que reflexionaremos sobre esto, porque al final, si solo vemos la parte negativa de para mí, un muy buen activo de Santiago, podemos crear una conciencia en la ciudad y en la ciudadanía de que esto no es una ventaja, no es algo positivo, sino que al contrario es algo negativo. Un inciso, Miguel, aparte puedes seguir. En Santiago hay, según el último censo del año 2021, 56.746 viviendas. Y otro de los aspectos que hay 6.198 vacías. Bueno, por eso que y ese aspecto yo creo que es el precio es importante, pero también es que estos días es noticia algo que a mí me preocupa mucho, bueno, me lleva preocupando mucho tiempo. Estos días en la prensa sale una señora de la calle General Pardiñas que tiene ocupada su vivienda, y además un tío que montó un negocio que es realquilando. Claro, eso está generando, por eso también se debería avanzar mucho en la seguridad de los propietarios. Y no es posible que se siga manteniendo ese tipo de situaciones. Y yo creo que eso hace que muchas de esas viviendas a lo mejor no están en condiciones, pero yo a lo mejor decido no alquilarla. ¿Por qué? Porque en algún momento la puedo vender. Si tengo ocupa, desde luego su precio va a bajar. Si surge una ley, se convierte casi en un ahorro forzoso. Por eso que tenemos siempre, bueno, y si nos pasa no sé qué, ¿a dónde acudimos? Pues vendemos la vida. Bueno, es que justamente me vale para terminar este argumento que estaba diciendo yo, es decir,
el problema del alquiler va más allá de la presión turística, porque en Orense, bueno, en Lugo, en Ferrol, en las otras grandes ciudades no tienen esa presión turística y tienen el mismo problema de crecimiento de precios del alquiler, al menos de los datos oficiales de los datos publicados oficialmente. Con lo cual, en parte, está lo que dice José Antonio, hay muchísimas viviendas vacías que por los problemas de falta de seguridad jurídica no se ponen en el mercado. Entonces el problema de la vivienda es mucho más complejo y a veces pues, es muy fácil asociarlo directamente con la presión turística. Bueno, yo creo que ahí eso tenemos que reflexionarlo con más calma, ¿no? Y hasta aquí me callo, si no nos vamos estirando demasiado y no vamos a... Sí, bueno, porque es bueno que la gente es luego bueno pregunte, que claro. después pues también dejemos tiempo para que intervenga el público. Bueno, otra cuestión también sobre la que yo he reflexionado pues es la siguiente, ¿no? Es decir, un poco pues, relacionado con el déficit fiscal, ¿no? Para el Concello de Santiago. Es decir, claro, si resulta que la afluencia de los turistas de Santiago pues, va creciendo, pues claro, lógicamente este incremento también hace que la oferta de servicios municipales, ¿no? que requieren pues, esos turistas también sea mayor. Por tanto, claro, la pregunta es, ¿esto en realidad, es decir, está generando para el Concello un déficit fiscal considerable? Y relacionado con esto, y bueno, para seguir también sobre las noticias, ¿no? de la prensa que han aparecido, ¿no? en los últimos meses, ¿no? sobre la conveniencia de la tasa turística, que bueno, pues finalmente pues parece que se va a implantar, pues bueno, también saber vuestra opinión y cómo debería implantarse, no en qué condiciones, ¿no? ¿Quieres que empiece yo, José Antonio? No, empiezas tú, me da igual. Bueno, evidentemente Santiago es una ciudad muy tensionada por... No olvidemos que la Universidad de Santiago tiene 24.000 alumnos y se calcula que hay 7.000 en Lugo, con lo cual tenemos 17.000 aquí. Que sean residentes, pues bueno, afortunadamente, pues el AVE y estos medios de locomoción, pues hoy en día pues, conozco muchos estudiantes que viven en Villa García, en las ciudades donde de alguna manera les permite compaginar los estudios con su residencia habitual. Aunque no es bueno que los hijos estudien la carrera en la misma casa. Yo creo que es bueno echarlos un poco fuera. Los míos estudiaron en casa. Pero para mí fue fundamental venir a Santiago y siempre que procuro, pues animo a la gente a que tanto los hijos, pero bueno, un poco que cambien de aires. La tasa turística, según datos que tengo yo, en Cataluña, en Barcelona, perdón, que pasa en el 2024 a 4 euros, les va a generar, tiene una previsión que les va a generar 115 millones de euros. Es el tercer mayor ingreso que va a tener el ayuntamiento. Santiago, si se implanta una tasa turística de 4 euros, teniendo presente que el número de pernoctaciones en el año 2023 era un poco 1.500.000, pues generaría 6 millones de euros. No me preocupa tanto, pero la cuestión es hasta qué punto tiene ventajas e inconvenientes. Se recauda más, pero realmente la gran crítica a la tasa turística es en qué se va a utilizar ese dinero. Porque ese dinero tiene que utilizarse, tiene que haber un plan. A mí me gustaría, cuando tengan, si yo puedo decidir, pero tendrán que decidir, que me presenten un plan. Y bueno, según este cálculo que hice yo así a vuela pluma, ¿en qué vamos a invertir los 6 millones? ¿En qué van a mejorar las infraestructuras? ¿En qué va a mejorar pues esa aglomeración que tenemos continuamente, que es impracticable andar en determinados meses por las calles de Santiago? Y por eso también las pernoctaciones en general no son muy elevadas, porque uno que viene a lo mejor a Santiago, desde luego 4 o 5 días, paseando en medio de esa masa humana que circula, tampoco es muy atractivo. Veo lo que hay que ver y me voy a otros espacios pues, más relacionados con un entorno natural.
En general, los que han implantado la tasa turística siempre hablan del mismo tema, es decir, ¿qué plan tenemos? ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? ¿O esos recursos van a tapar agujeros? ¿Qué podemos hacer de promoción? ¿Qué podemos hacer de lo que decía Taín? De actos culturales que atraigan a la gente, que permitan pues sacarlo un poco, digamos, del centro histórico y desplazarlo a otros ámbitos que lo hagan atractivos. Voy a decir una barbaridad, pero pues bueno, me van a tirar por ahí. La Ciudad de la Cultura es una obra que yo estuve aquí con un judío, consejero del rey de Marruecos, Andrea Zulay, y le dijo a alguien una desmesura. Claro, Andrea Zulay es un judío, consejero del rey de Marruecos, y dijo algo así como: ¿y la catedral en su día no fue una barbaridad? ¿No sería mejor hacer carreteras o hacer otras cosas? Pero para mí había un punto esencial, es decir, la Ciudad de la Cultura nació el edificio, pero sin planificar qué se iba a hacer. Y para mí falta el gran edificio que era el Palacio de la Ópera. La gente no entiende lo que es la ópera. La ópera que se mueve por el mundo, mueve cientos de personajes que se permiten el lujo de tener aviones, de recorrer los circuitos. Podíamos haber tenido una ópera que de ámbito mundial, y realmente pues ahora es un edificio pues bueno, administrativo, se hizo lo que se pudo. También hay que tener en cuenta que en aquel momento sufrimos lo que sufrimos y los recursos eran los que eran, pero bueno, en aquel momento para mí fue el gran atractivo a nivel mundial que hubiese tenido esta ciudad, además basándose en lo que es como centro de la convergencia europea, como centro, como la columna vertebral de esta Europa que tenemos tan complicada y tan desafecta en muchas cuestiones. Decía el otro día en el Parlamento que no debemos olvidar aquello de los PICs, Portugal, Italia, Grecia y España. Y eso, pues bueno, realmente a veces, por una parte hay que agradecer a Europa. Sin Europa probablemente este país sería diferente, no tendríamos las infraestructuras que tenemos, pero a veces también hay aspectos poco dolorosos. Simplemente por enlazar con lo que decía José Antonio, luego me centro y prometo responder la pregunta, pero es decir, en la Ciudad de la Cultura tenemos un continente extraordinario, es decir, muchas veces cuando vamos a otras ciudades visitamos continentes, no contenidos, continentes que son bastante peores que la Ciudad de la Cultura, y la gente que viene a Santiago ni siquiera somos capaces de llevarla allí. Obviamente, a ver solo el continente es complicado y habría que darle un contenido a ese continente, ¿no? Para que, como decía antes, distinto nivel cultural o distinta oferta cultural, desde ópera a otra oferta que pueda ser más masiva, no, pero claro, pero que pueda atraer gente ahí. En todo caso, tú decías, Loli, si todo este turismo que viene a Santiago si genera un déficit para el concello. Obviamente es complicado medir eso, ¿no? Pero a mí no me gusta siempre, y a veces desde determinadas entidades se habla solo del coste que tiene, pues es en este caso el turismo. Tenemos que ver los costes y los beneficios, en todo tenemos que ver los costes y los beneficios, lo mismo que si luego vamos a hablar de la capitalidad, que me parece que también alguna pregunta ahí, costes y beneficios, siempre tenemos que ver esto, ¿no? Es verdad que a veces es muy difícil medir los beneficios y los costes, pero en el caso de los beneficios, obviamente toda esa actividad económica de la gente que viene a Santiago genera unos recursos también que van al concello. Entonces, nosotros hemos hecho simplemente una cuenta relativamente sencilla. Santiago de Compostela, a pesar de que los de Santiago nos quejamos, no tiene tipos impositivos mucho más alto que otras ciudades gallegas. Lo que tiene son bases imponibles mucho más amplias que otras ciudades gallegas. Y entonces la ciudad de Santiago de Compostela ingresa aproximadamente un 15% más, entre un 14 y un 15% más por habitante que el resto de ciudades gallegas. Eso se traduce que si ponemos en la media de todas las ciudades, Santiago cuenta con 6 o 7 millones más para gastar todos los años por encima de la media de las otras ciudades gallegas, con lo cual es verdad que no todo eso viene del turismo, porque obviamente, como decía José Antonio,
Aquí también la universidad tiene un peso muy importante, la administración también genera bases imponibles que se someten a gravamen, pero al menos una pequeña parte de eso pues tendrá que ver con la actividad económica, y esos son ingresos que llegan al concello. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo ya no cuantifico, estoy diciendo lo que tenemos por encima de la media de las otras 7 ciudades gallegas. Y es una cantidad significativamente importante. Es más, nosotros hemos echado la cuenta, y si tenemos en cuenta las pernotaciones, porque obviamente la gente que viene a dormir aquí no deja de ser habitantes que usan la ciudad un día o dos. Entonces, si ajustamos la población teniendo en cuenta las pernotaciones para ver cuáles son los ingresos del concello por habitante, es verdad que en vez de un 15% estamos en un 11% por encima de la media de las otras ciudades, teniendo también en cuenta las pernotaciones. Con lo cual, digamos que algo de ese elemento diferencial tiene importancia sobre las arcas municipales y tiene consecuencias en las arcas municipales. Y eso hay que poner en relación con los costes, ¿no? De hecho, a mí me faltó información cuando el Concello anunció la tasa. En otros países, por ejemplo en Portugal, bueno, y en España también, en Cataluña, es verdad que la tasa en Cataluña es una tasa autonómica con un recargo municipal de Barcelona, pero en Portugal es necesario para implantar la tasa, y la tienen muchos municipios, que pongan encima de la mesa cuáles son una estimación de costes que genera los visitantes, los que van a pernoctar, para, de alguna forma, la tasa por definición en el ámbito tributario tiene que cubrir unos costes, ¿vale? O por lo menos es la justificación de una tasa, ¿no? Entonces, aquí no se hizo ese ejercicio. Ese ejercicio es relativamente sencillo de hacer. Ustedes pueden coger las cuentas liquidadas del municipio de Santiago y ven los ítems de gasto, es decir, las partidas de gasto que de alguna forma tienen que ver con la visita de ciudadanos, como puede ser la seguridad, la ordenación del tráfico, la limpieza viaria, parques y jardines, protección, comunicación, pero bueno, y echan cuentas y dicen, bueno, ¿cuánto se ha gastado el concello en estas cantidades, en estos apartados que realmente tienen una presión añadida porque vienen visitantes? Lo dividen entre el número de ciudadanos y ven un poco cuál es el coste que le implicaría, incluidos los que pernotan, y ven un poco cuál es el coste. Y esa es una cuenta relativamente sencilla de hacer, y esa cuenta la han hecho los portugueses desde municipios como Oporto a municipios mucho más pequeños cuando han querido implantar la tasa. Y cuando echas esas cuentas, pues hombre, pues no hay tanta desproporción entre lo que realmente ingresa además Santiago y lo que teóricamente le suponen esos costes asociados a esos visitantes. Entonces yo creo que eso es bueno que esa información se ponga encima de la mesa, porque si no volvemos un poquito a lo que decía antes, y siento repetirme, es decir, parece que estamos demonizando el turismo y que podemos trasladar a la ciudadanía que esto tiene un coste más allá del que soportamos cuando vamos al franco y hay masificación. Entonces yo creo que ese tema es importante, ¿no? Luego me parece que hablabas en relación con la tasa o algo así, bueno, pero que en parte ya lo estoy enlazando, ¿no? Entonces, yo creo que justamente, es verdad que yo no tengo un juicio previo ni un prejuicio en relación con las tasas, ¿no? Con las tasas, pero yo creo que a la hora de implantar una tasa hay que analizar la realidad, hay que ponerla en relación con la realidad en la que se va a implantar. Y no es lo mismo Barcelona que Santiago, tanto en el número de visitantes como en el tejido hotelero, que son los que en última instancia van a hacer de recaudadores, porque los contribuyentes son los que vienen a dormir, pero los sustitutos del contribuyente, el que va a recaudar es el hotelero o la vivienda de uso turístico o los distintos centros de hospedaje, ¿no? Entonces hay que analizar el conjunto para ver costes indirectos, costes de gestión, ¿vale? La tramitación de eso en parte puede afectar al funcionamiento del sector, porque bueno, ustedes no sé si han visto, pero bueno, ha salido publicado que hay una serie de exenciones, hay una serie, bueno, a veces implantar esta tasa va a tener una serie de problemáticas, porque hombre, yo si vengo al médico, mi madre viene al médico y duerme en Santiago, duerme en mi casa, pero si duerme en Santiago, le va a pedir un certificado al médico para que ahorrarse 2 euros, porque teóricamente es uno de los supuestos de exención. O si alguien viene a dar una conferencia a la facultad, pues tendremos que dar un certificado para ahorrarse 2 euros, o si alguien va a poner el cambio, una visita, pues tendrá que hacer la empresa. Entonces, todos estos elementos, sin tener un juicio previo, yo creo que sería bueno ponerlos encima de la mesa para ver los pros y los contras, ¿no? Yo en todo caso ahí soy menos optimista que José Antonio en cuanto con las cifras que se han ido al... Yo no soy optimista. No, pero refiero a la recaudación. Con las cifras que ha ido al Parlamento, más o menos, pues la recaudación igual no llega ni a los 3 millones que avanzaba el Concello. Entonces, bueno, habrá que ver un poco sobre la marcha. Y bueno, yo ahí sí que me parece que el que la quiere implantar tiene que asumir el coste de gestión, y eso sí que creo que es importante, porque claro, si no es muy sencillo, es muy fácil pedir que otro recaude, ponga la cara por ti delante del sector y genere todos los problemas, y yo simplemente, como decía José Antonio, pues bueno, simplemente gasto, y obviamente hay que saber dónde vamos a gastar. De todas formas, Santiago, y también esas cifras era bueno publicarlas,
porque una de las externalidades positivas que tiene el ayuntamiento, y aquí hay un concejal que me puede corroborar o desmentir, es que hay programas públicos de apoyo al turismo y tiene en sus presupuestos, ¿vale?, recursos de otras administraciones gallegas, estatales y europeas, con programas con cantidades importantes para destinar a turismo. Y luego hay que ver si esos se ejecutan o no, que en algunos casos también hay años en donde el grado de ejecución de esas partidas, pues no es una crítica, simplemente estoy poniendo la información encima de la mesa, ¿no? Porque esto todo es bueno que la ciudadanía lo sepa para poder pues generar un debate con todos los elementos necesarios. Y dicho esto, vamos a ver qué pasa con la tasa, porque parece que se va a implantar y dentro de un año o 2 o 3 veremos cuál es la situación de esa realidad, ¿no? Y hasta aquí me cago, señor. Bueno, pues bueno, yo estoy viendo pues que hoy pues nos acompañan pues muchas personas que pueden aportar muchas reflexiones también a este tema, y por tanto voy a darle la palabra, porque veo, por ejemplo, que está pues José Antonio Linares, que fue presidente, ¿no?, de la Asociación de Hostelería, pues efectivamente que sabe de primera mano todos los impactos positivos y también los negativos, que seguro que puede también hacernos alguna reflexión, algún comentario. Está el concelleiro Ostela, pues veo a muchos economistas, unos de la Junta Directiva, otros compañeros de la Facultad, José Carlos de Miguel, María Bastida, pues también Jesús Palmau, quiero decir, entre los que conozco, ¿no? Por tanto, quiero decir que yo me voy a callar y doy la palabra pues para que hagáis los comentarios, las reflexiones que estiméis oportunas, porque creo que bueno, el debate ahora, el coloquio está abierto, por tanto, pues tienen ustedes la palabra. Presidente. Bueno, primero, muchas gracias, habéis sido muy ilustrativos y tocado los temas que por lo menos más relevantes de la cuestión. Yo quería volver un poco sobre la tasa turística. Desde hace años veníamos postulando la necesidad de que hubiera más pernoctaciones, de aumentar el gasto diario por visitante. Mi pregunta o mi reflexión es, ¿de alguna manera una tasa turística colabora para ese fin? Y la otra cara de la moneda sería el coste de gestión de un impuesto. Hay que ponderarlo en la fórmula. Recientemente publicabas, Miguel, un artículo sobre la necesidad de la eficacia y la eficiencia en el sector público. Necesariamente tiene que ser el sector público el que mejore de manera tan ostensible como recaudando una cifra aproximada de 6 millones de euros para que el turismo funcione mejor en Santiago. Evitaremos con esto las disfunciones que comentaba José Antonio de masificación y demás, más allá del efecto cuantificador de la recaudación. Sí, bueno, yo... problemas que tiene esta ciudad va más allá de la tasa turística. Ya digo, me preocupa sobre todo lo que es la pérdida de población del casco histórico, me refiero fundamentalmente al casco histórico. Y convertir lo que siempre se trata de evitar en la rehabilitación, convertir la ciudad en un mero pues parque temático, que son lo que son ciudades. Si uno se va a Cáceres, bueno, es muy bonito, sube por allí, pero uno va por la noche al parador, que encima está por allá arriba, y no encuentra a nadie. Entonces, ese concepto de evitar, yo creo que la batalla fundamental está en evitar que se siga viviendo, que haya vida en el centro histórico, que no pasemos a las 3 o 4 de la mañana, cerraron los comercios, todo está a oscuras, y bueno, pues encima que la hostelería ahora le obligan a cerrar pues unas horas temprano, pues se quedaría. Entonces creo que la recaudación, bueno, yo hablaba de recaudación, evidentemente la gestión es otro problema, y sobre todo eso, si ya entramos en que tiene tu madre y le tiene que emitir un certificado para recaudar 2 euros,
Yo la verdad voy a Barcelona, pago y me olvido del tema, son 4 euros y punto, ¿no? Es decir, son temas recaudatorios que no vienen mal para una ciudad, pero yo creo que no van a arreglarle los problemas que tiene esta ciudad. Creo que es más, los problemas que tiene el casco histórico están más relacionados con eso, con aprovechar los recursos que vienen de fuera. Recordad lo que decía yo de los fondos Next Generation dedicados a ese aspecto, hacer viviendas, incluso viviendas, es muy difícil. Nosotros en Lugo, por poner un ejemplo, compramos una vivienda que logramos sentar, un milagro, a cerca de 60 propietarios para firmar la escritura de compraventa. Y bueno, no os cuento lo que supuso pues negociar con una madame que nos pedía el lucro cesante de su negocio. Entonces, la casuística es tan complicada que realmente, pero yo haría grandes esfuerzos por lograr que Santiago siga con vida y no se convierta en un parque temático que veamos las fachadas, ¿no? Y eso es muy costoso y hay que aprovechar todos los recursos. Fundamentalmente hay que ser muy ágiles. Yo creo que los concellos, del signo que sean, no pueden estar eternamente pues bueno, pues alargando procesos, que es lo que representa una simple reforma. Tengo algún compañero que ahora mismo está mal y para poner un ascensor pues es algo, ¿cómo vas a vivir en el casco histórico? Pues te hace imposible. Entonces la gente pues evidentemente lo sigue abandonando. Creo que más que tasa turística sí o no, yo creo que tenemos instrumentos y yo centraría todos mis esfuerzos para, aquí hay un consorcio, hay una xunta que puede colaborar, hay un Estado que tiene sus planes de vivienda. Galicia tiene 68 áreas de rehabilitación integral. Empezamos en el año 96 con el Concello de Allariz, que fue la primera área de rehabilitación en Galicia, que se llevó todos los fondos estatales. No veáis yo como director general lo que me costó que precisamente a ese ayuntamiento se le diesen, pero aquí, en ese gobierno, había la teoría de que no se podía perder nada, fuese quien fuese. Y yo creo que eso tenemos una gran experiencia. En Santiago tuvimos algo extraordinario, que yo hablaba de una institución europea. Aquí hubo un máster de rehabilitación extraordinario, que por la tontería de si era propio o era, ¿cómo se llama ahora esto? Oficial, pues cometimos, porque los alumnos querían hacer la tesis, que ninguno hizo la tesis, hicimos una promoción de arquitectos donde venía gente de toda Europa a mostrar cómo se debe hacer la rehabilitación. Recuerdo en especial a un experto en estuco que era ciego, y analizaba el estuco con las manos. Y claro, eso dentro de un máster oficial no se concibe. Pero recuperar Santiago como un valor extraordinario en lo que es la difusión de la rehabilitación. Creo que deberíamos volver a ese camino, que es un camino bueno. Y eso es bueno para Santiago. Me parece muy bien lo que este señor, que es un lujo tener por aquí, Chipperfield. Esto de la Fundación RIA, creo que puede ser una gran aportación. Y no olvidemos que Chipperfield en el campo de la arquitectura es el premio Nobel, porque no hay premio Nobel de arquitectura, pero es un referente increíble. Por contestar rápidamente, Pancho, la pregunta que hacías tú, yo no creo que la gente deje de venir a Santiago por pagar 2 o 3 euros de tasa, ¿no? Pero el elemento negativo a ponderar con lo que puede tener de positivo es la imagen que podemos estar proyectando en este momento fuera de Santiago y en clave interna, que a mí también me preocupa la conciencia, la idea que se hace la ciudadanía sobre el turismo. Pero en clave externa podemos estar proyectando esa imagen de que somos un punto turístico saturado, y eso puede desanimar venir. El que quiere venir por 2 euros más, 2 euros menos,
no creo que deje de venir, ¿no? Tú has mencionado también, yo creo que dentro de los pros y los contras hay que ponderar todo lo que va a conllevar de gestión, y por eso yo decía antes que el análisis de una tasa tiene que hacerse en relación con la realidad que se va a gravar y cuál es la estructura del sector hotelero, claro, y aquí, bueno, el representante no sé si me corregirá o no, pero yo veo que eso va a suponer un coste de gestión para determinados titulares, que van a ser los sustitutos del contribuyente, para determinados recaudadores de la tasa, en cuanto a la cumplimentación, no solo de la recaudación, sino también pues eso, de justificación de exenciones, de los supuestos de la subvención. Bueno, eso va a ser un tema importante. Yo vuelvo a repetir lo que decía antes, en otros países cuando se ha implantado la tasa se pone estimaciones de recaudación y se pone en relación con los costes. Obviamente, por lo menos pongámoslos encima de la mesa, no demos unas cifras y no digamos nada más, ¿vale? Yo creo que eso es importante. Luego, las estimaciones, como siempre, pues habrá que ver qué grado de fundamentación tienen y demás, y estimaciones hay muchas. Pero yo creo que las estimaciones, incluso las que pone el propio ayuntamiento, que habla de 3 millones aproximadamente, eso fue lo que decía en su momento, ¿vale? Ya vimos que hay ingresos tributarios que podrían cubrir esos teóricos costes, ¿vale? Y hay muchos otros recursos en otros ámbitos, y el propio Concello en sus presupuestos tiene programas ligados al turismo con recursos importantes, algunos pendientes de ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que sopesar distintas cosas, ¿no? Para poder acabar diciendo si interesa implantar una tasa o no interesa implantar una tasa. Pero bueno, es una decisión tomada, ahora lo que procede es evaluar el resultado una vez que se implante. Yo una cosa que echo de menos es que a veces se analizan diferentes aspectos, como puede ser el tema del turismo, pero que está dentro de un ámbito mucho más general que es la ciudad. Porque muchas de las cosas que estáis planteando también obedecen a qué ciudad queremos, cómo queremos que sea nuestra ciudad. En un momento determinado esto se planteó en esta ciudad y de hecho se desarrollaron políticas derivadas de ese análisis, que muchas de ellas todavía las estamos beneficiando hoy de ellas, ¿no? ¿No echáis de menos vosotros este aspecto de que haya un planteamiento más global de la ciudad en el ámbito del turismo, en el ámbito de la planificación urbanística, en los diferentes ámbitos, ¿no?, que afectan a la ciudad? ¿Qué quieres, que te maten a ti o que me maten a mí? No, me parece muy interesante. Y si me permitís, algo que me olvidé también de citar, de un trabajo muy curioso de José Antón Rodríguez y María Loureiro, que se titula Percepciones y espiritualidad en el Camino de Santiago, un análisis basado en encuestas y redes sociales. Y diré al final, evidentemente Santiago es mucho más, ¿no? Estamos hablando del turismo como problema. Ahora mismo se está hablando del turismo sostenible. En 4 y 7 de julio se celebró en Santiago, con la Universidad de Santiago, unas jornadas, y este es el libro que me acaban de mandar de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Yo hablaba hay un artículo ahí, está en la red, cualquiera que lo pueda acceder, y hablaba del turismo sostenible, cómo tenemos que hacer un turismo sostenible, y realmente, bueno, ahí se van a dar unas directrices. Santiago es mucho más que el turismo, y esperemos que sea más. Santiago realmente hoy en día están asentadas empresas de gran potencialidad, y va a haber más en el futuro. Y también tenemos que crecer, olvidarnos un poco, no olvidarnos, tener siempre presente este problema que tenemos de masificación, ir a un turismo sostenible, pero hemos desarrollado entre todos una ciudad bastante razonable, bastante razonable. Es decir, todos los desarrollos que se hicieron entre el 95, desde el 95, todos los suelos, Alguiriños, Choupana, Belvís, que por cierto la iglesia le expropiamos toda la parte posterior al seminario,
Y ahí se hicieron viviendas para jóvenes, 60. Y también en Carretera de la Estrada. Pero fijaros lo que representa eso. En Carretera de la Estrada, la zona que da por detrás del restaurante ese tan famoso que hay, estamos empezando a ver los edificios. Eso iniciamos el desarrollo en el año 96. Ese desarrollo del año 96 pasó posteriormente a llevarlo en Mubisa. En Mubisa pues desapareció en el camino y ahora empieza a verse el fruto de aquel trabajo. Por eso que crear ciudad es muy complicado. Y yo creo que en Santiago tenemos una ciudad bastante razonable en todos los desarrollos. El ensanche fue algo puntual, pero creo que... y hay muchas posibilidades. Ahora se anuncia cancelas más grandes. Pero lo que señalas, Fernando, tenemos unos polígonos industriales que están empezando a colmatarse, y eso es muy bueno. Y hay proyectos como en La Bacolla, de un polígono nuevo que está en desarrollo y que será importante porque allí realmente no aprovechamos excesivamente el aeropuerto. Es triste ver la antigua terminal parada. Galicia tiene, o Santiago, como aeropuerto diferencial, está abierto noche y día. ¿Cómo no puede ser Santiago un aeropuerto de carga con un centro logístico precisamente implantado en toda esta zona que es fundamental? Y los centros logísticos atraen mucho trabajo y yo creo que puede ser un punto fundamental para el desarrollo de la ciudad. Fijaros, cuando hicimos el desarrollo, que también se hizo en mi época, de la ampliación de Costa Bella, se nos llamó bárbaros porque aquello eran leiras vacías. Pues quien pase por allí lo vea, las leiras vacías. Se han hecho cosas como, por ejemplo, Finsa no tenía licencia. Cuando se desarrolló todo ese polígono, Finsa no tenía licencia. Y eso sirvió para establecer o integrarlo dentro de ese polígono. Y ese polígono puede crecer casi hasta La Bacolla, razonablemente. Y ese también tiene que ser el futuro de la ciudad. A ver si de una vez pasamos de los 100.000, conseguimos 1.800 más, que tampoco es mucho. Yo muy rápidamente, para no... Pero bueno, es verdad que en algunos ámbitos, José Antonio, como dices tú, pues la planificación que se hizo hace 30 años tiene sus resultados. Yo creo que lo dijo Fernando, pero yo coincido también con Fernando. Es decir, yo creo que a la ciudad le falta un proyecto de ciudad. Es decir, que ilusione a la ciudadanía, porque si no, los que estamos aquí, que somos residentes, pues prácticamente parece que vemos la ciudad como esmorecer, que es un término bastante gráfico. Y claro, que eso falta un liderazgo, y desgraciadamente, yo por eso decía que me maten a mí primero, que es una opinión personal, pero hace años que Santiago no tiene un liderazgo. Entonces, si no hay un liderazgo, que obviamente el liderazgo se pueden ustedes imaginar quién sea, pero bueno, también la sociedad civil, y vosotros como podéis echar una mano empujando, porque este es un debate que toda la ciudad debería bueno, ser consciente de que necesitamos un proyecto que visione y alguien que lidere y que empuje por ese proyecto. Si miramos alrededor, las ciudades que en su momento han tenido un líder, da igual de qué color y con qué mentalidad, pues empujan. Y los que se fueron quedando sin líder han ido retrocediendo. A veces los líderes no tienen por qué ser los políticos, porque hay otras empresas que lideran, ¿no? Pero hay empresas que lideran. Y eso es una realidad que, bueno, desde mi punto de vista, pues decir que me maten a mí, pues creo que en este momento tiene Santiago, es un problema que tiene Santiago. Sí, me dejáis acabar para hacer propaganda. Simplemente un inciso. También para hacer propaganda a la facultad, desde el trabajo que os decía, que nos olvidamos. En ese trabajo se dice, la motivación más... ¿Por qué vienen los peregrinos a Santiago? Pues la motivación más importante a la hora de hacer el peregrinaje a Compostela es la espiritualidad, casi el 70%. Es un dato importante, porque muchas veces parece que hacemos rutas, porque ahora se puso de moda andar, y ala, pues vamos para aquí, vamos para allá, los faros, no sé qué. Pero ese concepto, a mí me llamó la atención este trabajo,
que se sigue manteniendo como el aspecto espiritual casi el 70% de nada más. Sí. Pues Antonio, sí. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Loli, muchas gracias por invitarme. Yo, aunque iba un poco pillado, pues vine porque pensaba que aquí se hablarían cosas interesantes, pero yo no es que esté satisfecho, es que estoy realmente maravillado con lo que están diciendo los invitados. Bueno, yo soy José Antonio Viñares, ahora mismo soy el portavoz de la Unión Motera, simplemente portavoz, no soy presidente ni nada. Y bueno, es que se están hablando cosas que yo, madre mía, podría estar aquí una hora comentando. Voy a tratar de ser breve. Bueno, me decía mi compañera Isabel, que se tuvo que ir, que es del Hotel Compostela, ya una empresaria bastante más potente, que deberíamos fichar al profesor Taín para que nos cambie un poco el relato. Porque al final esto va un poco del relato y lo estamos perdiendo, ¿no? Hay un movimiento en Santiago que considera el turismo como un elemento, como una actividad depredadora, ¿no? Y es verdad que no es una industria blanca, como también se trata de vender, no lo es, tiene externalidades negativas, pero yo creo que aporta un valor enorme a la ciudad. Como valor complementario es excelente. Y bien, desde ese punto de vista yo creo que necesitamos, sí, de alguna manera, poner sobre la mesa todos estos datos objetivos, porque a veces no nos vendemos bien. Y yo creo, y es una industria, eso sí, yo creo que es totalmente transversal, porque no solo digamos, es positiva para los que trabajamos directamente con los viajeros, con los turistas, sino que, por ejemplo, el sector agropecuario, todo el marisco, toneladas de marisco que se venden en las calles del Franco, que vienen de las mariscadoras de la ría de Osa, de la ría de Noria, el sector del transporte, el sector de la construcción, bueno, son muchísimas cosas. En ese sentido yo creo que es una actividad muy positiva. ¿Externalidades negativas? Bien, vamos a pensar un poco lo que está ocurriendo con la energía. Es decir, no queremos centrales nucleares porque, bueno, ya sabemos lo que son. No queremos centrales térmicas, de hecho se desmantelaron la de Miranda y la de las Pontes porque ya sabemos lo que son. No queremos molinos eólicos, al menos no en mi patio trasero, como dicen los americanos, no de my backyard, ¿no? Que los ponga en otro lado. O sea, no queremos embalses porque alteran los cursos de los ríos, pero todos queremos tener luz y ordenadores y coches eléctricos y todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy fácil estar en contra de una actividad cuando uno vive un poco al margen de la dificultad de tener que pelear en un mercado abierto. Me refiero a que es verdad que mucha gente que es muy preparada, yo no digo que no, muy cualificada, tiene muchos estudios, pero digamos que su trabajo está de alguna manera protegido por un salario que va a llegar sí o sí a fin de mes. Entonces es muy fácil protestar, ¿no? Yo también soy un poco antiturismo, lo digo francamente cuando voy, por ejemplo, a un pueblo que me es muy querido, que es Laxe, ¿no? Que en el mes de agosto me gusta más, porque no hay para aparcar, ¿no? En el bar ya es como casi como que no me conocen, cuando me conocen de toda la vida, y es como un rollo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que genera actividad económica en Laxe si no es la pesca venida a menos y el turismo gracias a esa gran playa que tiene, ¿no? Bueno, y respecto a lo que decía el profesor José Antonio Redondo, bueno, yo ya, es que habla de Lugo, de Cáceres, que son dos ciudades muy queridas para mí. El proyecto de la tinería, enhorabuena, yo no sabía, me parece una pasada lo que siento allí, es verdad que queda muchísimo por hacer, y una dificultad extraordinaria rehabilitar aquella zona tan degradada, ¿no? Y bueno, y lo de Cáceres igual. El tema del casco histórico, eso todavía me interesa más que la hotelería. O sea, lo que está ocurriendo en el casco histórico de Santiago es surrealista. Porque yo, por ejemplo, y con esto ya termino, tenía una posibilidad de ampliación, porque, claro, nosotros tenemos unos hoteles muy pequeñitos, ¿no? Que se están quedando fuera de mercado si uno no implementa domóticas y demás, ¿no? Pero yo creo que tienen bastante atractivo. Entonces teníamos una posibilidad de ampliación en un inmueble que está al lado del Hotel Moure, ¿no? Que acaba de sufrir un intento de ocupación. Bueno, intento no, es que ya lo habían ocupado, pero como los propietarios, gracias a que les avisamos, actuaron a tiempo, pudieron librarse de este problema, porque además los ocupas no eran precisamente inquiocupas, o sea, era gente complicada. Vale, yo pienso, vale, se decretó una moratoria, supongo que muchos lo saben aquí, una moratoria de alojamientos reglados en el año 2017, si no recuerdo mal, para evitar que, de alguna manera, todo lo que es el centro histórico de Santiago, no solo la almendra, sino todo el ámbito del plan especial, se viese ocupada por establecimientos turísticos. Yo estoy a favor,
porque es verdad que hay que evitar que los centros históricos se conviertan en lugares solo enfocados al turismo, aunque estoy de acuerdo con el profesor en que son lugares muy incómodos para vivir, porque no hay ascensores, no hay lugares para aparcar, no hay supermercados, bueno, faltan una serie de servicios fundamentales, y gente con problemas de movilidad no puede vivir en un centro histórico. Pero son muy atractivos para todo lo demás, son muy atractivos para los bares, para los pubs, para la hostelería, para los hotelitos, con carácter y todo esto, ¿no? Bien, pues entonces sí estoy a favor de esa moratoria, pero ocurre que yo podría, de alguna manera, aunque no me dejen construir una ampliación del hotel u otro hotelito en ese inmueble, ya que es una preciosidad, pues sí adquirirlo para evitarme problemas como este y tratar de rehabilitarlo y obtener pues un rendimiento en forma de alquiler convencional. Pero ni en 3 vidas soy yo capaz de amortizar esa inversión. Con lo cual, esto es algo como perverso, es decir, nadie va a invertir, salvo que sea un capricho personal y vaya muy sobrado de dinero, en rehabilitar esos inmuebles para habitar en ellos, o alquilarlos en alquiler residencial. Es imposible. Sí. Bueno, y con esto, bueno, quedan muchos más temas, pero simplemente es un par de reflexiones. La última, sí, me olvidaba, un tema muy importante, el tema del excursionismo. Nosotros ahí sí tenemos los datos. Es decir, el mes de mayo o el mes de octubre, el nivel de ocupación en Santiago de los hoteles, de todos los hoteles, no solo de los que están en la misma hotelera, que son los grandes, ¿no? Supera el 90%. En el mes de julio nos quedamos 12 puntos por debajo, pero no solo este año, prácticamente todos los años, excepto cuando es año santo. Vale, en el mes de julio la ciudad está colapsada. El parking de La Salle, que no es precisamente muy céntrico, es periférico, pero no es muy céntrico, se llena. Los coches hacen cola desde la puerta del camino para acceder al parking, en el mes de julio. Y el nivel de ocupación es 12 puntos, que 12 puntos no es una cifra menor. Por debajo del de octubre o el de mayo, cuando la ciudad sí está colapsada, cuando ocurre esto de que pasan excursiones y grupos y guías haciendo ruido, y los cruceristas, los autocares que aparcan el día 28 en donde Hacienda. Claro, ese es un problema de muy difícil solución, pero es un problema real, porque es lo que genera más turismofobia y aporta menos valor turístico a la ciudad. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, el problema fundamental, y yo con esto acabo también, ya no vuelvo, la rehabilitación de los cascos históricos. Yo dirigí un máster de rehabilitación, y sé lo que es, y muchas veces ver lo que comentas es triste, que tengas la intención de hacer algo más y realmente pues sea imposible. Es decir, unir 2 edificios es un sacrilegio, pero son edificios. A mí la lección de rehabilitación más interesante, y una anécdota que tuve, fue de el marido de mi madrina, que vivía en un pueblo que se llama Canday, un pueblo maravilloso, y pasaron años sin ir por su casa. Para mí, que vivía allí de niño, era una casa maravillosa. Entraba, a la derecha había unas vacas que te saludaban, aparecía la cocina con una lareira inmensa, un banco donde yo intentaba cogerle la cabeza a las gallinas que estaban allí. Y, claro, y un día llegué, pasados 20 años, claro, se me cayó el mundo a los pies, porque aquello no existía. Entonces este hombre, José, me dijo: sé que no te gusta. Y le dije yo: José, ¿qué quieres que te diga? De cómo se nota que no vivías aquí. Y claro, es decir, las viviendas, todo, tenemos que adaptarlo a la forma. Claro que para mí las vacas que saludaba pues era una maravilla, y la lareira con el abuelo allí quemando, atizando las llamas, y el caldeiro, que yo era mi mundo. Pero las ciudades tienen que ser vividas y tienen que facilitarse. Y ya digo, rehabilitar viviendas no es rehabilitar, no es un instrumento de la arqueología, no se trata de limpiar con pincel, sino que tiene que darse vida, porque si no, la verdad que se empiezan a quedar las viviendas. En la tinería, pues pasaba 3/4 de lo. ¿Qué pasa? Hay fondos, y sobre todo yo creo que el futuro está en conseguir viviendas para jóvenes, que son los que realmente pueden soportar ese estilo de vida. Por mí nada más.
Bueno, si quiere alguna pregunta más, pero bueno, simplemente por agradecer a José Antonio, y no sé si llega hasta el principio que dábamos algunas cifras de empleo en relación con el sector, pero yo creo que estos debates hay que afrontarlos con información objetiva, porque a veces se afrontan con juicios previos, por no decir perjuicios, ¿vale? Entonces hay información suficiente para valorar. No todos los temas tienen fácil solución por mucha información que tengas, pero por lo menos los enfrentas o los afrontas con el rigor necesario. Entonces eso es un poco lo que pretendíamos en la parte que exponíamos de esta parte. Obviamente hay muchísimas más temas excursionistas, hay mucho más que analizar en relación con la afluencia turística a Santiago, pero bueno, por algo tenemos que empezar a poner encima de la mesa. Y yo creo que vosotros que sois el sector, los que os regulan, que tienen capacidad para darle información, si la consideran necesaria poner encima de la mesa, entre todos tendríamos que hacer un poco de pedagogía delante de la ciudadanía, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir lo que comentaba antes, no sé si estabas tú cuando lo dije, es decir, cunde en la ciudad o puede cundir en la ciudad una sensación de que el turismo es un perjuicio para la ciudad, lo mismo que lo de la capitalidad, que al final no lo decimos, porque ya no queríamos tocar todo y no ponerle más, pero al final también parece como que tiene un coste para la ciudad, entonces que a mí que la Xunta esté arriba me cuesta dinero, y realmente cuando echas cuentas, ojalá tuviese 3 xuntas ahí arriba, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Entonces yo creo que hay debates que se abren con perjuicios importantes y sin la información necesaria para crear un análisis objetivo, ¿no? Y ya lo vamos a ver. No sé si hay alguna última pregunta o algo así, o también nos ofrecemos, como se dice en estos casos, a continuar otro día. Nos buscáis en Google y nos pueden mandar un email. Y los profesores tenemos el email público. Solo una anotación, es que yo creo que lo que se trata es de ver la realidad, porque yo veo que hay gente que tiene como lo que yo llamo una visión platónica de la vida, y echo de menos el Franco de los años 80, que es cuando yo estudié, que claro, aquello era una maravilla, las tasas a 15 céntimos, a 15 céntimos, es una realidad que no volverá, igual que las librerías desde Amazon, es así, ver esa realidad y no rebelarnos contra algo que es que nunca va a cambiar, simplemente. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo por mi parte agradezco la presencia tanto de José Antonio como de Miguel y sobre todo pues la presencia de todos ustedes. Le paso la palabra al presidente y nada más. Bueno, yo solamente para despedir, primero agradecer la colaboración, la presencia y sobre todo sus aportaciones, igual que las de ustedes. Creo que hemos entre todos hecho un muy brillante cierre de ciclo de este año, del ciclo que les comentaba al principio, que el próximo año volveremos a tener y en breves fechas lo presentaremos oficialmente. Pero bueno, ya les anuncio que la mesa de debate de enero tendrá como ponente al ex alcalde de La Coruña y ex embajador Paco Vázquez, que estará con nosotros para debatir. Y antes de esa fecha, el día 11 de este mes, la semana que viene, creo que es miércoles, el director del Museo de la Catedral, Ramón Izquierdo, nos va a hablar de una pieza de nuestro patrimonio artístico realmente singular, que es la Cruz de la Inquisición que tenemos en esta sala. Estáis todos invitados, reitero el agradecimiento y como es habitual a todos los que nos acompañan, pues les damos un pequeño recuerdo de su paso por la sociedad económica. Muchas gracias a vosotros. Costela, que esperábamos reflexiones o tus...